que están en la sala, bien sea si están ya en el negocio o simplemente son invitados, el tema nos ayuda desde todos los aspectos, porque estamos hablando de inteligencia emocional. Esta inteligencia, de alguna manera u otra, nos sirve para tener buenas relaciones con nuestros hijos. Bueno, primero que todo, tener autocontrol. O sea, poder observar cuando estamos frente a una situación que nos impacta y entonces poder controlarnos y no cometer errores frente a esa situación. Segundo, poder tener una mejor relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, para los que trabajan en empresas, o simplemente para nuestros futuros socios o nuestros futuros prospectos cuando hablamos de relaciones personales, ¿ok? Ya que siempre se van a presentar situaciones que de alguna manera u otra, dependiendo de cómo se presenten, pueden causar emociones y uno tiene que saber sobrellevarla y salir airoso de todo eso para conseguir el éxito que tanto deseamos. Yo quería, para enfocarnos un poco más, tengo algunos conceptos simplemente para aclarar y engrandecer un poco más el tema que vamos a desarrollar a continuación. Entonces quería contextualizar lo que es emociones, ¿no? Cuando hablamos de emociones, a veces lo decimos con facilidad, pero se representa de muchas formas y quería darle aquí la parte conceptual. Dice, son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o a un recuerdo importante. ¿Okay? Siempre que estemos frente a una situación que nos impacte, eso nos va a traer un recuerdo. Y ese recuerdo nos puede traer entonces una tristeza, una alegría, un miedo, ira. Nos puede tratar, se nos puede reflejar de diferentes formas. Y entonces en este momento donde tenemos que aprender, y esa es una virtud de este tipo de inteligencia, podemos aprender a controlar la situación y poder salir de la manera más natural y poder seguir desarrollando lo que queremos lograr. Otro concepto que quiero mencionar es la parte de inteligencia. Muchas veces nosotros hablamos del término de inteligencia y, bueno, en lo particular, yo que desarrollé mi parte en educación, cuando hablamos de inteligencia siempre lo relacionamos con la inteligencia intelectual. Y vemos cuando, por ejemplo, un alumno saca muy buenas notas en sus materias académicas, principalmente en las numéricas o en las de literatura, que tienen buena memoria. Entonces ahí estamos hablando de alumnos que son sobresalientes porque aprenden y tienen buenas puntuaciones, ¿ok? Entonces decimos, no, tiene un coeficiente intelectual alto, muy inteligente, pero eso, ser que es inteligente desde pequeño, con ese tipo de inteligencia, va a ser para toda la vida. Ahora, lo que nosotros como personas tenemos que desarrollar y que nos va a dar mucho más favorable para conseguir éxito en la vida es la inteligencia emocional, ¿ok? Ya que la inteligencia emocional es adaptable, se aprende, se puede desarrollar y es la que nos va a dar todos esos resultados que todos queremos. Otro, para entender un poquito más desde el punto de vista, psicológico, cuando hablamos del cerebro, fíjense que tenemos una figura del cerebro y hablamos de la inteligencia, entendemos que el cerebro se divide en tres partes. Tenemos el cerebro primario, que si lo dividimos en esferas, es el más pequeño. Tenemos el cerebro medio y tenemos el cerebro superior. Hago esta aclaratoria porque en el cerebro primario o primitivo se encuentra una glándula que se llama la amígdala. En esta amígdala se guardan todos esos recuerdos buenos, no tan buenos, que de alguna manera u otra se pueden repetir en otra ocasión y esta amígdala se
activa. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo cuando niño tuve un suceso con una moto de color rojo. Y esa moto tuvo yo sufrí un accidente y recuerdo que en el momento que esa moto me atropelló, lo que recuerdo es eso. Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente, cada vez que yo veo una moto de color rojo, automáticamente mi sistema se pone en alerta y siente temor, siente miedo. ¿Por qué? Porque no quiere que se repita esa situación. Ahora, eso a veces pasa justamente porque la amígdala se encarga de eso, de activar esos sistemas de alerta. Para continuar, entonces, esa información pasa a lo que son el glóbulo prefrontal. Es un sistema, un circuito que hace. Entonces, en el glóbulo prefrontal aparecen unas neuronas, que son las neuronas inhibitorias, que se encargan de filtrar todas esas emociones y decir, no vas a reaccionar de esa manera. Cálmate, stop. Entonces, ahí muchas veces, entonces tú puedes controlar medianamente la situación para después pasar a la parte del cerebro superior y analizar con calma, dar las respuestas más lógicas y poder salir tranquilamente de la situación. Esto es un poco conceptual para entender cómo suceden o cómo se originan las emociones. ¿Okay? Pasa primero por la amígdala, pasa a la neurona prefrontal y después hay la respuesta. Si la respuesta es negativa, entonces se determina que es un secuestro de la amígdala. ¿Okay? Entonces la persona reacciona de manera loca, nada lógico, nada normal. Entonces dice, bueno, aquí algo está pasando. Esto, viendo desde el punto de vista conceptual, nosotros decimos, es bien interesante esta información porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar o hemos reaccionado frente a situaciones, de pronto una discusión con tu pareja y tú dices, pero ¿por qué respondí así? Si no era tan grave, claro. Después que pase el tiempo, tú analizas, pero en el momento que sucede la situación, tú dices, algo te estaba afectando y no era el mejor momento, pasó una situación y explotaste. Y ahí es donde se supone que es un secuestro de la amígdala. ¿Ok? Ok, entonces la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que una persona adquiere o aprende durante la vida, donde se destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo, el manejo de las emociones. ¿Okay? Entonces, fíjense, para amplificar un poco más esto, hay unas etapas de la inteligencia emocional donde la primera que determina, por ejemplo, el autor Daniel Goleman, que es un autor que tiene trabajos grandes en la parte de lo que es la inteligencia emocional, él denomina la autoconciencia, que no es otra cosa que la habilidad de decir o escuchar lo que sentimos en el movimiento. ¿Okay? Para tener autoconciencia, yo veo la moto y yo, cálmate. Hablando del ejemplo de la moto roja que me atropelló, determinarlo rápidamente y decir, esto no pasa nada, eso fue hace ya muchos años. ¿Okay? El segundo aspecto, el manejo de las emociones, cómo controlar nuestro impulso. Y, por ejemplo, en el trabajo que él hace en su libro de inteligencia emocional, él habla de una prueba de unos malvaviscos que se le coloca a unos niños, estos dulces, y él le dice a unos niños de 6 años que él va a salir, y ahí está una mesa servida con eso, que todos pueden agarrar, pero quien aguante mientras que él va a salir durante unos 6-8 minutos, él le va a dar 2. Entonces imagínense esa prueba que le ponen a esos niños para determinar si pueden mantenerse, de tener ese impulso y de comer su malvavisco. Y entonces ahí él se dio cuenta que hay niños que se acercan y tratan de pensar en otra cosa o incluso se asustan, no lo va a agarrar, el miedo, o sea, hay muchos sentimientos ahí, cuando hay otros niños que sí lo agarran y, ay, no, qué sabroso está. Entonces, que
al tiempo, cuando sale, fíjense, eso fue cuando tenían 6 años, cuando ellos están, ya se les siguió el estudio a estos niños, cuando estaban en secundaria, se dieron cuenta que los niños que aguantaron, que no agarraron el malvavisco al principio, que esperaron que el profesor llegara, son alumnos que tienen mayor rendimiento y conducta en sus estudios y alcanzaron niveles más altos que los que lo agarraron de manera rápida. Entonces es una manera como de tener autocontrol, ¿ok? Otro aspecto que menciona él es la parte de la motivación. Estas emociones que nos ayudan a conseguir nuestras metas en la vida. Y habla de un término de ser optimista. Uno tiene que ser perseverante, optimista, y es esa información que tú constantemente te tienes que ir diciendo de que tú quieres lograr metas, lograr tu propósito, y que tienes que estar en constante alimentación de meterte esa información en tu mente para que esa motivación se mantenga y pueda mantener esa emoción por bastante tiempo. El cuarto aspecto que él desarrolla es la empatía, perdón. Entender que alguien lo que siente sin que diga sus palabras. Por ejemplo, si yo una persona que está temblorosa, automáticamente yo tengo que ver, tratar de detectar sin que él me diga, pues si me lo puede decir, mejor. Pero ya yo de percibir que a esa persona le pasa algo, bien sea porque tiene una situación personal, bien sea porque lo asustaron, bien sea porque lo robaron, bien sea porque está atravesando una situación emocional. Entonces yo tengo que tener empatía con esa persona para poder ayudar a esa persona. Y la última habilidad, que es la habilidad social para la resolución de conflictos. Entonces, en esta habilidad básicamente se relaciona con lo que son las habilidades blandas. Siempre uno tiene que aprender a trabajar en conjunto, trabajar en equipo, siempre ser creativos, siempre ayudar a las personas independientemente de la situación que esté, o sea, tener lo que es la empatía. Entonces todos estos aspectos de alguna manera hacen que tus emociones personales, ¿verdad?, te sientas en una mejor condición y puedas ir avanzando. En estos estudios se refleja que hay personas que pueden tener el coeficiente intelectual muy alto, pero eso no garantiza que el éxito que una persona pueda tener en la vida sea suficiente. De hecho, hay una estadística que dice que el 80% está basada, para tú conseguir el éxito, está relacionado con la inteligencia emocional. Entonces aquí vemos qué tan importante es que nosotros progresivamente cada vez abordemos más este tema. Esto es un tema que es bien extenso, que es bien técnico, he trabajado por psicólogos, yo traté de hacer un resumen acá para aclarar un poco de lo que debemos perseguir y de seguir abordando, ¿ok? Incluso él hace relaciones que cuando tú tienes una inteligencia emocional elevada, tu salud también va a mejorar. ¿Por qué? Porque de una manera, si tú siempre andas tenso, todo el tiempo andas nervioso, eso de alguna manera afecta a tu sistema inmunológico, por lo cual puede crear rápidamente que te dé los virus entren rápido en tu cuerpo, que puedas desarrollar enfermedades. Entonces, fíjense lo importante de aprender a dominar estas emociones para cuidar de alguna manera tu salud. Es hasta los puntos que uno a lo mejor no había tomado conciencia de lo que significan estos temas y desarrollarlos a plenitud. Bueno, para todo esto, él da algunas técnicas para ir saliendo o salir airoso cuando estés frente a una de estas situaciones que te puedan impactar. Y él habla de la técnica del semáforo, que cuando estés frente a una situación, lo primero que te acuerdes del semáforo y digas rojo. Ese rojo significa que debes estar detente, no continúes frente a la situación, no reacciones de manera violenta, sino detente
pasa rápido al amarillo, donde analizas un poquito la situación, ves lo que te conviene, los resultados que puedes obtener de esa decisión que puedas tomar. Y verde, ¿ok? Actúa y aplica lo más coherente frente a la situación. Claro, es difícil porque muchas veces cuando tú estás impactado, uno reacciona de manera rápida. Si se encuentra, volviendo a la parte de las partes del cerebro, en el cerebro primario. Ahora, ya cuando tú pasas a los otros niveles, ya en el nivel superior, entonces ya tú has pasado más tiempo, lo cual te da la oportunidad de analizar, pensar con conciencia, de ver qué realmente es lo que te conviene. Entonces, fíjense, uno toma decisiones, perdón, uno toma decisiones y muchas veces esas decisiones uno tiene que tomarlas precipitadas, tiene que tomarlas con conciencia y dejar que todo vaya fluyendo. Otra técnica que él recomienda cuando estamos trabajando en la parte de inteligencia emocional y frente a las situaciones es observar el principio, o sea, qué es lo que te está originando que tú te tenso, qué es lo que te está originando que tú te pongas nervioso, qué es lo que te está originando que tú de pronto cambies de color, o sea, que tú tengas esas respuestas. Entonces, cuando tú detectes eso, tú dices, bueno, algo está pasando, debo determinarlo para empezar a hacer los cambios que sean necesarios. Como segundo punto, él recomienda que encuentres un modelo o una persona que tú consideres que tenga una estabilidad o una inteligencia emocional elevada. ¿Por qué? Porque él dice, conchale, mira, esta persona sí es pacífica, si es que lo que quiere lograr es eso, qué tranquila es, mira cómo responde frente a situaciones que yo explotaría de manera inmediata, mira cómo él lo desarrolla. Entonces, esa persona sería un modelo idóneo para tú poder salir, si eres de esas personas impacientes, salir de esa situación, entonces aprender de esas personas. Encuentra las señales y familiarizarse. Cuando tú encuentras esas señales que tú dices, mira, me está pasando esto, y ya sabes que lo está percibiendo y lo está expresando, entonces aprender a dominarlo en el momento y ya, mira, voy a ir desarrollándolo, voy a calmarme. De hecho, él dice, hay una técnica que dice, cuenta hasta 10, siempre que te enfrentes a una situación de peligro, cuenta hasta 10, o que vayas a dar una respuesta inapropiada, cuenta hasta 10, o simplemente diga, lo pensaré, déjame pensar. Esas fracciones de segundo te ayudan a salir de esa etapa crítica. Y el quinto paso es repita todos estos aspectos del 1 al 4 para mantenerse en control y salir, en este caso, del secuestro de la mente. ¿Okay? Todos estos son pasos o soluciones que uno debe siempre hacer para mantener esta inteligencia emocional. ¿Okay? Para todos estos principios, de verdad, nos ayudan, sobre todo que nosotros estamos en constante intercambio y relacionándonos con personas. A veces cuando nosotros vamos a expresarles nuestras ideas y ver lo importante y lo maravilloso que es este negocio, entonces a veces nos conseguimos con personas que no están equilibradas y definitivamente uno tiene que saber mantener el control y entenderlas, tener esa empatía para tú decir, ya va, espérate, esta no es la forma, no es el momento para poderlo abordar y de pronto sacar otro tema para que la persona baje un poco su ansiedad. Entonces uno tiene que saber manejar y tener ese autocontrol para poder lograr tu objetivo. Señores, si nosotros tenemos la inteligencia emocional cada vez más elevada, les puede garantizar que el éxito que tanto deseamos lo podemos conseguir. Entonces, mi consejo para todos ustedes, todos los que están en esta sala, es que profundicemos un poco más y cada vez más en estos aspectos que muchas veces lo dejamos pasar, lo pasamos desapercibido y resulta que cometemos errores y no nos damos cuenta y resulta que lo que nos falta es crecer un poco en estos temas, inteligencia emocional. Bueno, gracias y abierto las preguntas.